Bueno, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es la gloria de Dios? Es el poder de Dios manifestado sobrenaturalmente en algo. Ajá. ¿Sí? ¿Y qué es la gloria de Dios para Dios? La misericordia de Dios con los hombres. Pero también podemos pensar que la gloria de Dios es el reflejo de la creación de Dios, ¿no es cierto? Podemos ver toda la creación manifiesta la gloria de Dios. Y el firmamento dice que en la palabra de Dios afirma la obra de sus manos. La gloria de Dios, hablamos mucho de la gloria de Dios, pero a veces no sabemos mucho sobre la gloria de Dios. Y quiero que miremos un temita hoy con relación a esto, de la gloria de Dios, porque durante la historia de la iglesia se ha enfocado en diferentes énfasis cada vez. Y vemos que en la época clásica, por ejemplo, miremos diferentes épocas de la iglesia. Por un lado tenemos una época que es la época clásica, que es del año 32 hasta el año 600 del AD. ¿Saben qué quiere decir AD? No, AD. Sí. Significa Anno Domini. Quiere decir año después de Cristo. ¿Ok? Entonces, en los primeros 600 años, la iglesia realmente tiene una concepción muy clara del tema de la salvación. Y podríamos decir que en ese tiempo la iglesia se enfoca mucho en la encarnación. O sea, en que Jesús realmente es Dios, que se hizo hombre. Y ese es... ¿Perdóname? Sí, nació la iglesia cristiana en el año 32, ¿no? Entonces, ahí el énfasis principal, según Robert Weber, dice que en esta época clásica la iglesia se concentró, el énfasis de la iglesia fue la encarnación. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Luego tenemos otra segunda época de la iglesia, que es la iglesia medieval, que son 900 años, que van desde el año 600 hasta el 1500. Digamos que más exactamente hasta 1517, cuando entra la Reforma. Y durante ese tiempo, la iglesia tiene una época diferente y es una época donde la iglesia es institucional. Entonces, la preocupación de la gente era participar en las instituciones o en la institución de la iglesia. Y la iglesia durante ese tiempo creció muchísimo porque era la iglesia imperial que de alguna manera tomó control de las instituciones democráticas de los países donde estaba. Luego en el año 1517 viene la Reforma, una sola fe, una sola gracia, una sola escritura, un solo Cristo. Y vemos que hay una reforma grande que lastimosamente no nos tocó a nosotros. Esta reforma viene y afecta más o menos 250 años a Europa del Norte principalmente. Y esta reforma realmente enfocó una visión del cristianismo muy cercana a lo que Dios quería que nosotros hiciéramos, y es que transformáramos y afectáramos las naciones. Esta reforma realmente trajo un gran desarrollo a Europa del Norte, que se diferenció muchísimo con el desarrollo que tuvo Europa del Sur, por lo que hablábamos antes, desde el punto de vista de visión de la iglesia en ese tiempo, fue una transformación de la visión y se empezó a considerar que realmente el cristianismo tenía una función social para con todo el mundo. No era solamente para dentro de la iglesia, no es solamente para dentro de la institución de la iglesia, sino que tenía que afectar las naciones, ¿no? Y entonces viene un desarrollo muy importante en Europa del Norte y también viene un desarrollo importante en Estados Unidos y se funda el primer país bajo las leyes de Dios. Estados Unidos es el país
primer país que se funda, o digamos el segundo país que se funda bajo los parámetros bíblicos. El primero fue Israel. De tal manera que vemos que la reforma trae como consecuencia un gran desarrollo y un cambio de mentalidad, sobre todo en Europa del Norte y en Estados Unidos. Luego tenemos la época moderna. En esa época moderna es desde 1750 más o menos hasta 1980, Estados Unidos logra un tremendo desarrollo, y Europa del Norte también un tremendo desarrollo, porque esos países fueron afectados justamente por los principios bíblicos que se impusieron como norma en aquellos países y empezó a legislarse con base en ellos. Lastimosamente, después viene la época posmoderna, donde viene un decrecimiento de los principios y valores en las sociedades, y vemos que se cambia por completo la concepción del ser humano como tal. Ya estamos desconociendo que el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Y aún estamos desconociendo, o están tratando de desconocer, que el niño nace niño y que permanece siendo niño, sino que puede volverse niña, cosas por el estilo, ¿no es cierto? Llegamos a una época en donde la relatividad se convierte en la esencia del pensamiento. La gente piensa que todo es relativo, dependiendo de qué punto de vista estamos viendo las cosas, entonces va a tener un concepto. Y vemos, entonces pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Vemos que entonces primero el énfasis que se hace es en el reino, el segundo en las instituciones, el tercero en la declaración de Lutero, en la época moderna la racionalidad y en la época posmoderna el relativismo. Sigamos con la otra. ¿Y cuál era la misiología en cada una de esas épocas? En la primera, indudablemente era la encarnación, o sea, estar hablando de que Jesucristo se hizo hombre y que el Espíritu Santo moraba en nuestras vidas. O sea, el Espíritu Santo de alguna manera se encarnaba también en nosotros. La segunda misiología en la época medieval fue unirse a las instituciones. La gente necesitaba pertenecer a la iglesia porque eso les daba posición, les daba poder, les daba posición social, etc. Posteriormente, en la época de la Reforma, la fe es en Jesús y en su palabra. Posteriormente, en la época moderna, la iglesia empieza a desarrollarse y hay un afán tremendo por predicar la palabra de Dios, por hacer evangelismo, por multiplicarse en los números la membresía de las iglesias, por hacer evangelismo, para plantar nuevas iglesias, y la iglesia tiene un crecimiento exponencial bastante grande. En esta época el crecimiento de la iglesia fue enormemente grande. También por causa de que los países desarrollados mandaron muchos misioneros porque estaban disfrutando de una prosperidad económica importante y pudieron hacer aportes importantes para evangelizar el mundo. Así pues que mandaron muchos misioneros a través del mundo, pero ellos no fueron con la visión de transformar esas naciones, sino con la visión de que la gente alcanzara la salvación. Y por eso esos misioneros que llegaron aquí a Colombia, que llegaron a África, que llegaron a muchos otros países, su misión era plantar iglesias y que la gente se salvara y que llevara una vida de santidad, punto. Pero normalmente el desarrollo del cristianismo de estos misioneros que incursionaron en países católicos, era un poco difícil entrar a afectar las instituciones, porque las instituciones estaban plenamente permeadas por la Iglesia Católica, de tal manera que no había espacio para poder ingresar, y por lo tanto estos misioneros llegaron a unos ambientes un poco inhóspitos, entraron quizás por las zonas más rurales o las zonas más pobres de cada país, y por lo tanto el nivel de personas que fueron discipulando y que fueron enseñando no tenían la capacidad para hacer una transformación de sus países. Y por eso vemos gran cantidad de cristianos en América Latina y en muchos países de América Latina que han sido transformados por la palabra de Dios, pero que no han tenido la capacidad para poder transformar sus naciones porque no eran personas de influencia. Eran personas que se movían dentro de un ámbito de un perfil muy bajo y al contrario eran muy discriminadas por las clases altas, y al contrario, ser cristiano en ese tiempo se decía que era ser ciudadano de segunda categoría. De hecho, un cristiano no podía tener empleo en muchos países, como en Colombia, por ejemplo. No podía tener un empleo en el gobierno, tenía que ser uno católico
para poder tener empleo. De tal manera que eso impidió pues realmente que la función, la gran comisión, el legado cultural o el mandato cultural más bien que el Señor nos dio en su palabra se pudiera cumplir. Pero bueno, ya estamos viviendo una época diferente y las cosas deben cambiar. Posteriormente viene la época posmoderna, viene la misiología de vivir auténticamente la encarnación. O sea, nosotros tenemos que, en este tiempo, lo que enseñan las iglesias es vivir realmente como hijos de Dios, ¿no es cierto? Volvimos otra vez al principio. Noten que hubo un salto bastante grande entre el año 600 después de Cristo al año 1900, 1800. El cambio fue drástico, realmente con la reforma protestante de Martín Lutero, el cambio que vino a la iglesia y la misiología de la iglesia cambió radicalmente y empezó a reubicarse la misiología del cristiano para que pudieran vivir auténticamente en la encarnación, ¿no? Sigamos con la otra. Iglesias que transforman, es la reflexión bíblica. Nosotros como iglesia tenemos que transformar nuestra nación, tenemos que transformar e impactar nuestra nación. No es posible que todavía estemos tolerando que se hagan declaraciones como aquellas que hace el famoso LGTBI, donde nos dice que todo es relativo, que el niño nace, pero define su género más adelante. O sea, y este tema de la ideología de género que se está imponiendo en América Latina es realmente un cáncer que está afectando completamente los principios morales de la sociedad y sobre todo que está entrando por un lugar o por un ámbito en donde realmente se puede afectar muy drásticamente a las poblaciones, a la sociedad, y es a través de los niños. Están entrando a los colegios. Y en Perú hubo una manifestación a principios de este mes. Salieron 1.500.000 personas a protestar contra eso. Y al presidente le importó lo mismo y siguió con su ideología de género. Tremendo. Gracias a Dios en Colombia nos escucharon y el presidente echó para atrás ese proceso. Pero es impresionante la hegemonía gay que se está montando en nuestras instituciones. Es algo que es muy peligroso y que realmente traerá indudablemente la decadencia moral del país. Sigamos con la otra diapositiva. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? El papel principal, el objeto principal por el cual nosotros existimos es para la gloria de Dios. ¿No es cierto? Es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Lograr el cumplimiento del gran mandamiento y de la gran comisión. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y cuando hablamos de hacer discípulos a todas las naciones, hemos tenido una mala interpretación bíblica y resulta que en 19 traducciones, en 3 de ellas tienen una traducción correcta, de 19 traducciones. Y la traducción correcta es esta: ir y hacer discípulas a las naciones. O sea, las naciones son las que tienen que ser discipuladas por nosotros. Dice que tenemos que bautizarlas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles que guarden todo lo que el Señor nos ha mandado. A veces decimos, pero ¿cómo hacemos para bautizar una nación? Y esa palabra tiene un origen griego, y esa palabra en griego, bapto, significa el proceso que se le hace a las legumbres para que se conserven. ¿Conocen la palabra encurtido? Bueno, eso es bautizar en griego. En griego significa que las hortalizas o los pepinillos o lo que se vaya a baptizar o lo que se vaya a conservar se mete en una solución de vinagre y entonces el vinagre se va metiendo dentro de las células del producto que se va a conservar de tal manera
que queda completamente bautizado o bapto, ¿no? A esa palabra se refería el Señor cuando dijo que debían ser bautizadas. O sea, tenemos que impregnarles de todo el conocimiento de la palabra de Dios y enseñarles todas las cosas que el Señor nos enseñó. Y tenemos que entonces discipular las naciones y enseñarles que hagan todo lo que Él nos ha enseñado. Y así cumplamos nosotros el gran mandamiento y la gran comisión. Amén. Sigamos con la otra. ¿Cómo es el escenario cósmico de la gloria de Dios? Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Note que desde ese tiempo, y estamos hablando de Salmos, desde ese tiempo se está hablando de que el universo se está expandiendo. La expansión anuncia la obra de las manos de Dios. O sea, la expansión del universo, que está científicamente comprobada, es una obra de las manos de Dios. Dice, un día transmite mensaje a otro día y una noche a otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol. Amén. Qué tremendo eso, ¿no? Qué descripción que hace de lo que es la gloria de Dios proclamada a través de los cielos, a través de la creación. Y yo quiero traer unas imágenes de lo que es esto. Dice, porque por medio de Él y por Él, porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a ver unas imágenes de lo que es realmente el universo, la Vía Láctea. A mí me impresionó muchísimo estas imágenes y quise traérselas hoy. Chiriquitito, ahí en la Vía Láctea, la Tierra. Sigamos con la otra. Y estas son diferentes galaxias. Entonces imagínense, una galaxia era la Vía Láctea, la que vimos. Y esta es una imagen de muchas galaxias. Se supone que hay 2 millones de galaxias. Tremendo lo que es el universo, ¿no? 2 millones de galaxias. O sea, 2 billones de galaxias. Impresionante. ¿Dónde estaremos nosotros ahí, no? Ya desaparecidos, ¿no? No se nota. Qué tremendo. Si vamos hacia la expansión, vamos a ver unas dimensiones inimaginables, que no nos podemos imaginar esos tamaños tan supremamente grandes. Pero si nosotros vamos también al microscopio, empezamos a encontrar también lo mismo, pero en una dimensión más pequeña. Si llegamos finalmente a la célula y de la célula encontramos a las diferentes partes de la célula, después vamos a ir a las diferentes partes de cada una de las partes de la célula, pero después finalmente vamos a llegar a los átomos. Y los átomos son una cantidad de electrones dando vueltas sobre una masa que es algo que no podemos imaginar. Pero así es Dios de grande y así es la gloria de Dios, todo lo que le ha hecho. Sigamos con la otra. ¿Cuántas estrellas hay en el universo? Dice que hay 300 cuatrillones de estrellas, supuestamente, según las observaciones que han hecho hasta hoy. Pero todos los días siguen apareciendo más y más y más estrellas. O sea que cada vez va a ser más difícil poder calcular cuántas estrellas son. Tremendo eso. Sigamos. Pero miremos cómo es la Tierra, comparada con el Sol. Ahí vemos el tamaño de la Tierra. Ahí ven Plutón, que es el más chiquitito. Después siguen otros y después llega la Tierra. Y están todos los planetas, ¿no es cierto?, de nuestro sistema solar. Y luego encontramos el más grande, es el Sol. El Sol comparado con la Tierra es nada. Es una millonésima parte. La Tierra es una millonésima parte del Sol.
Tremendo, ¿no? O sea, cuando miramos esas dimensiones, nos damos cuenta de que realmente Dios es increíble. Esto realmente es glorioso. Que nosotros podemos apreciar, que podemos estar representados en ese puntito versus el tamaño del sol tan supremamente grande y hermoso, ¿verdad? Miremos la otra página. Pero aquí vamos a ver el tamaño del sol versus la estrella más grande que se ha conocido, que es VY Canis Majoris. Es un puntito en la inmensidad. Ese es el sol. Ese puntico representa el sol. Hazte cuenta que es una cabeza de alfiler en la tierra, más o menos. Qué tremendo. Increíbles las proporciones, ¿no? Increíble, impresionante. Cuando uno se pone a mirar esto, realmente puede entender la gloria de Dios. Ahí puede entender la gloria de Dios. Es tremenda, tremenda, tremenda. Sigamos con la otra. El sol cabría de 1 a 3.000 millones de veces en Canis Mayores. De 1 a 3.000 millones de veces en Canis Mayores. 3.000 millones. Tremendo. ¿Alguien se puede imaginar eso? Increíble. ¿Ah? No, ni célula, o sea, yo creo que desaparece ya. Increíble, increíble. Pero Dios es así. Dios es grande. Dios es poderoso. Y la gloria de Dios es inconmensurable. La creación es de un tamaño infinito, el universo. La belleza es infinita. Los atardeceres, los copos de nieve, la complejidad del sistema del universo es impresionante. La mecánica molecular, tremendo, ¿no? Los átomos, la profundidad es infinita también. Las partículas que llegamos a conocer, ¿no? Cuando conocemos un elemento, y no es suficiente conocer un elemento, sino que ese elemento se descompone en electrones, en neutrones, y tiene una composición diferente cada uno, y cada uno tiene características diferentes. Es bien complejo, realmente hay una sabiduría enormemente grande, inconmensurable. Y por otra parte tenemos el carácter de Dios. Dios es supremo, es digno, es honorable, hermoso, majestuoso, cándido, amoroso, puro, santo, misericordioso, justo, paciente, poderoso, protector, glorioso, voluntario, se autosacrifica. Tremendo, ¿no? Dio a su propio Hijo por nosotros. Pero vemos su esplendor y vemos el esplendor de su gloria en la obra de sus manos, a través de la creación. La gloria de Dios debe asombrarnos y debe darnos temor también. Vamos a mirar Isaías 6, del 1 al 5. Si alguien lo tiene, lo vamos a leer. Dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llegaban al templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los querubines de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que
que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. El Señor nos santifica, o sea, nosotros no somos nada para ni siquiera nombrar el nombre de Dios, para ni siquiera invocar el nombre de Dios, ¿verdad? Si lo comparamos con el universo y nos comparamos nosotros, pero sin embargo Dios es tan grande y tan perfecto y tan misericordioso y tan bueno con nosotros, que Él aún nos limpia de pecado, aún Él nos perdona nuestros pecados, aún Él manda querufines y serafines para que pongan un carbón encendido en nuestros labios y purifique nuestra lengua. Dios es agradable, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso. Juan 15, ¿qué dice? Juan 15, 15. Ya no llame siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es tremendo que ese Dios que creó todo el universo, que estábamos tratando de apreciar ahorita, de imaginarnos ahora, quiere ser nuestro amigo y quiere enseñarnos todas las cosas que ha escuchado del Padre. Es impresionante que el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, quiera ser nuestro amigo. Y que Dios ya no nos llame a siervos, sino que nos llame amigos. Él es amigable, Él quiere ser un Dios amoroso y quiere que nosotros tengamos una relación estrecha con Él. Vamos con la otra. Dice, Dios muestra su gloria. Pero ¿sabía usted una cosa? Que nosotros somos la gloria de Dios. Qué tremendo, ¿no? Esto parece como una blasfemia. Pero mira lo que dice Isaías. Isaías 60 nos habla justamente de eso. Sesenta, 19. Dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de luz de la luna te alumbrará, sino que Jehová será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Entonces vemos por una parte que Dios es nuestra gloria, ¿no es cierto? Dice que ya no necesitaremos luz que nos alumbre, sino que la luz de Dios será la que nos alumbre. Y que nosotros entonces tendremos una gloria y es la gloria de Dios. Dios es nuestra gloria. Claro, indudablemente para nosotros es algo supremamente importante que Dios pueda manifestarse a través de nosotros y por nosotros. Y por lo tanto, nosotros podemos decir que Dios es nuestra gloria. Pero curiosamente la gloria es recíproca. Y el Señor dice en Isaías 62, 3, dice, y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Tremendo. Vamos a hacer la gloria de Dios también cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Dice, serás corona de gloria en la mano de Jehová. Seremos corona de gloria. ¿Quién quiere ser corona de gloria? ¿Quién quiere ser corona de gloria en la mano de Dios? Amén. Todos queremos ser corona de gloria. Y es importante que nosotros entendamos entonces que la gloria es recíproca. Dios es nuestra gloria y nosotros a la vez podemos llegar a ser la gloria de Dios. Es impresionante cómo es de Dios de bueno. No solamente se fija en nosotros, nos ama, nos ayuda, nos sirve, nos salva, sino que además nos da la categoría de que nosotros podamos ser su gloria
Tremendo. Vamos con la siguiente. Dice, la gloria de Dios debe ser nuestra mayor preocupación. Dios quiere que su pueblo refleje su gloria. Un sacerdote para observar las naciones, Deuteronomio 5, 4, del 5 al 8. Si alguien lo tiene, dice amén. Y si no, ya lo tengo aquí. Dice así la palabra. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo es esta de Jehová nuestro Dios? ¿Y qué nación tan grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Aquí vemos entonces que el Señor nos da sus normas para que nosotros, al obedecer las normas de Dios, podamos manifestar también la gloria de Dios. También el Señor quiere que nosotros manifestemos la gloria de Dios a través de la obediencia de su palabra. Mateo 5, 16. Si alguien lo tiene, me dice amén, por favor. Y alguien que vaya buscando 1 Corintios, y yo voy en Efesios del 1 al 14. ¿Alguien lo tiene bien? Bueno, yo voy a ir leyendo Efesios del 1 al 14. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Esto ya es una afirmación que está haciendo Pablo. Dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. A veces decimos, hombre, ¿cómo así que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Si antes de la fundación del mundo no existíamos. Bueno, esa es nuestra apreciación. No nos acordamos, no sabíamos qué pasó antes de la fundación del mundo, pero lo cierto es que dice aquí que nosotros ya existíamos en alguna parte. Curioso, ¿no? Así como existimos en el vientre de nuestra madre y no nos acordamos, también creemos que nosotros existimos antes de la fundación del mundo. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El Señor nos predestinó para ser adoptados hijos de Dios, porque Él quiso, por el puro afecto de su voluntad, porque Él lo quiso simplemente, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces aquí vemos el objetivo. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gracias a aquello que recibimos nosotros sin merecerlo. Nosotros vamos a ser hijos suyos sin merecerlo, simplemente por puro afecto de la voluntad del Señor. El Señor le plació hacernos hijos suyos. Dicen que tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El Señor es rico en gracia para con nosotros, que nos hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El Señor nos dotó de capacidades, de inteligencia, de sabiduría, para que nosotros conozcamos el misterio de su voluntad y qué es lo que le place al Señor.
Dice, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cuando dice la palabra de Dios que el hombre cayó en pecado, realmente muchas cosas se perdieron. No solamente se perdió la comunión de Dios con el hombre, sino que muchas cosas del orden de la creación se perdieron. Y es impresionante cuando nosotros vemos en la televisión, por ejemplo, esa manada de animales que van por ahí en el África y de pronto hay un tigre que viene detrás de ellos y se salpa y atrapa a uno y lo mata. Nos parece que eso no debería ser, ¿no les parece? A mí me parece que como que rompe la belleza de todo. Eso es un efecto de la caída. Es un efecto del pecado del hombre. Curiosamente, el desierto del Sahara, dicen los expertos, antiguamente fue un gran bosque. Y de hecho, Mesopotamia era una tierra supremamente fértil. ¿Sí? Y el Edén supuestamente estaba en la vertiente del Éufrates y el Tigris. Y era tierra muy, muy fértil. Pero después de la caída se convirtió todo eso en desierto. Y es algo que nosotros no nos podemos imaginar cómo fue que sucedió, pero pasó. Ahora, si nos ponemos a analizar cómo fue la creación y cuándo sucedieron tantas cosas que nosotros no entendemos, como por ejemplo el diluvio universal. ¿Cuántos vieron la película de Moisés? ¿La vieron? En la película Moisés, curiosamente, el diluvio se presenta no porque estuviera lloviendo, sino porque empiezan a salir unos chorros de agua del centro de la tierra y empiezan a inundarlo todo. Y entonces, ¿cómo nos imaginamos que era la tierra en aquel tiempo? Pues supuestamente, ustedes han visto que en los lagos empieza a producir cierto material vegetal sobre el lago y empieza a acumularse, acumularse, acumularse y finalmente va quedando como tierra sólida, pero debajo hay agua. Pues supuestamente la tierra, originalmente, primero se formó por fuera una coraza de tierra, pero debajo de la tierra había mucha agua. Había agua, aún sigue habiendo agua debajo de la tierra, ¿verdad? Perforamos y encontramos agua. Pero antes de la caída, la tierra estaba cubierta completamente y no había mares. O si los había, puede que los haya habido, que haya habido mares. Pero lo que no había realmente era lluvia. Lo que dice la palabra de Dios es que subía un vapor del centro de la tierra, de abajo de la tierra, que era la que realmente hidrataba a las plantas y al hombre. Y solamente hasta después del diluvio se habla de la lluvia. Antes del diluvio no se habla de lluvia. Es impresionante. Entonces se supone que lo que pasó en ese tiempo fue que esa coraza que estaba sobre la gran cantidad de agua se rompió, quizás por un efecto de calentamiento de un volcán interno o algo por el estilo, y se calentó el agua y el agua rompió esa coraza de tierra que había encima de ella y empezó a brotar agua hacia arriba, agua caliente quizás. Y esa agua inundó y trajo el diluvio. Y hay estudios científicos sobre eso que muestran los márgenes por donde fue que se fracturó y entonces ese pedazo de tierra, muchas de esas tierras se hundieron y quedaron debajo del mar al salir el agua por encima y de alguna manera empezó a cambiar la tierra por efectos de la caída también y empezó a llover. Y la lluvia es una consecuencia de eso y empieza el ciclo del agua, ¿no? Que antes no existía supuestamente. Esto es bien interesante porque realmente
hay pruebas científicas de que eso haya sido así. El efecto de la caída trajo muchas cosas más. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo vino para reconciliar en Él todas las cosas. Todas las cosas deben ser reconciliadas en Jesús. ¿Pero cómo? A través de la obediencia de la palabra de Dios. Dice que reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Seguimos hablando de la alabanza de la gloria de Dios. Dice, por esta causa, yo también, habiendo oído en vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Entonces vemos que fuimos escogidos por la gloria de Dios. Y lo repite 3 veces aquí en el texto que nosotros estuvimos leyendo. ¿Y para qué? Todo eso para que la gente pueda ver a través de nuestra conducta también la gloria de Dios. Por lo tanto, el propósito principal de nuestra vida es la gloria de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios para que podamos ver la gloria de Dios. Y esta gloria, curiosamente, es recíproca también entre ellos. Dios glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre y el Espíritu Santo glorifica al Hijo. O sea, hay una reciprocidad en la gloria de Dios, en la Trinidad también. De tal manera que la gloria de Dios es algo que tiene que ver con nosotros, porque si nosotros somos la gloria de Dios, y nosotros podemos a través de nuestra conducta manifestar la gloria de Dios, pero también el Espíritu Santo de Dios es la gloria del Hijo y el Hijo es la gloria del Padre. Entonces vemos que la gloria siempre está siendo manifestada a través de nosotros, a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que aquellos que Él escogió, a ellos también glorificó. De tal manera pues que nosotros recibimos la gloria de Dios en la medida en que nosotros seamos también obedientes a su palabra. Y a través de la obediencia nuestra vamos a mostrar la gloria de Dios a las demás personas. Y esto es una responsabilidad grande que nosotros tenemos como hijos de Dios, porque la gente está necesitando ver la gloria de Dios. Y cuando la gente puede ver la gloria de Dios, entonces puede creer en un Dios de gloria. Amén. De tal manera que es una gran responsabilidad. Sigamos con la última. Sí. Todo tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. ¿Y esto qué significa? Que si nosotros estamos trabajando como ingenieros, por ejemplo, tenemos que trabajar para la gloria de Dios. Si estamos cantando, como lo hacen nuestros salmistas hoy, lo hacen para la gloria de Dios. Si estamos trabajando nosotros en ventas de lo que sea, estamos haciéndolo para la gloria de Dios. Si estamos ejerciendo nuestra carrera como abogados o como dentistas o como médico, todo tenemos que hacerlo como para la gloria de Dios, porque nuestro propósito es buscar la gloria de Dios. Y en ese sentido, vemos que realmente la gente que conoció la palabra de Dios y pudo entender este mensaje, transformó sus vidas, transformó la filosofía de trabajo y transformó sus naciones. Decíamos hace 8 días que la concepción de la Iglesia Católica es que el trabajo es una maldición, que Dios lo trajo como castigo para el hombre. Pero realmente no fue así. Dios plantó al hombre en el huerto para que lo guardara y para que lo labrara. De tal manera que cuando el hombre está trabajando en agricultura, en transporte, en lo que sea, tiene que hacerlo para la gloria de Dios. Y por lo tanto, cuando tenemos eso en mente fijo,
vamos a poder diferenciar cuando estamos haciendo algo para la gloria de Dios o estamos haciendo algo en contra de la gloria de Dios. Por ejemplo, apoyar principios o ideologías que están en contra de la gloria de Dios no puede ser compatible con los cristianos. Cuando nosotros vamos a votar por una persona que no respeta los principios bíblicos, no estamos votando para la gloria de Dios. Pero a veces pensamos que es mejor votar por un candidato que está con el Partido Conservador o el Liberal o con el Centro Democrático, porque con poquitos votos pueden lograr el Senado. Y entonces vamos a tener un senador cristiano allí. Pero va a ser un senador que está comprometido con ese partido. Y por lo tanto, entre tenerlo y no tenerlo, pues la diferencia no va a ser mucha. Mientras que si votamos por un movimiento cristiano, pues vamos a hacerlo para la gloria de Dios. Amén. Es importante que nosotros entendamos que todos nuestros actos en la vida tienen que ser para la gloria de Dios. A veces nosotros hacemos las cosas por interés, por compromiso, por el CBY, o lo hacemos por agradar a los hombres o por complacer a otras personas, pero tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, así que comamos o que bebamos, tenemos que hacerlo siempre para la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros participamos de la reciprocidad, de esa reciprocidad, de la gloria de Dios. Dice que nosotros somos la corona de la creación de Dios. Qué tremendo eso, ¿no? Somos la corona de la creación de Dios. Y por otro lado, leímos que Dios es nuestra gloria. O sea, nosotros no somos nada sin Dios. Dios es nuestra gloria. Y por otro lado, vimos que somos también la gloria de Dios, pero también nosotros glorificamos al Hijo. En la medida en que nosotros obedecemos la palabra de Dios, estamos glorificando a nuestro Señor Jesucristo, según Juan 17:10. ¿Sigamos? La pérdida de la primogenitura es algo tremendo. Génesis nos habla de la caída del hombre en el pecado. Y esa caída trajo unas consecuencias tremendamente graves para la humanidad. De tal manera que desde el principio, desde la pérdida de la primogenitura, cuando el hombre cayó en pecado, no solamente perdió la primogenitura, sino que con esa pérdida la creación se vio completamente afectada. Y nosotros lo vemos hoy con las consecuencias del pecado. El pecado definitivamente trae cada vez más maldad, hasta llegar a poder decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo, como está pasando en este tiempo. Y todo tiene origen allá en la caída. Siendo el hombre la corona de la creación. Tremendo eso, ¿no? Pero esa corona de la creación cayó en pecado. ¿Para qué? Para estar en contra de la gloria de Dios. Vamos a ir con la siguiente. Pero la restauración viene a través del sacrificio de Jesucristo, en un acto de amor. El Señor reconcilia todo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. El gracia, el poder de la voluntad y el poder de actuar nos lo da el Señor a través de su Espíritu Santo para poder superar esta caída y para poder reconciliarnos con Él. Y esto con el fin de que nosotros podamos reflejar la ascendencia a Dios, para que podamos ser reflejo de Dios mismo, de Jesús mismo. Cuando Felipe se encontró con Jesús y preguntó: ¿quién creen ustedes que soy yo? ¿Qué dice la gente que soy? ¿Qué le respondió? Pedro, perdón, no es Felipe sino Pedro. Y si algunos dicen que eres Mesías, otros que eres Isaías, otros que eres... Pero dice, tú eres el Hijo de Dios. ¿Amén?
Y cuando Felipe le dice en alguna oportunidad, Señor, muéstranos al Padre. Dice, Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy contigo y no has visto al Padre? Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Amén. Y nosotros decimos que Jesucristo vive en nosotros. Y Jesucristo debe ser reflejado a través de nuestra vida, a través de nuestros actos, para la gloria de Dios. Tenemos que reflejar la imagen de Dios. Nosotros tenemos que reflejar a Jesucristo. Tenemos que dar fruto para la gloria de Dios. Y tenemos que dar mucho fruto, porque es la única forma en que podemos ser llamados discípulos de Cristo. Dice en la palabra de Dios, en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo daré. Vamos con la siguiente. ¿Qué es la gloria de Dios? Miremos Filipenses 2, del 6 al 11. Si alguien lo tiene, me avisa, por favor. Aquí está. Miremos desde el 5. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Amén. Tenemos que participar en la glorificación del Señor. ¿Cómo? Obrando de acuerdo con las instrucciones que el Señor nos ha dado. Y la gloria de Dios se ve manifestada en la Trinidad, en la creación, en el Antiguo Testamento, en Israel, en la cruz y en la eternidad. Siempre veremos la gloria de Dios. La más alta expresión de la gloria de Dios es cuando el Creador de todo, el Todopoderoso, el Rey soberano de todo, se convierte en un siervo. Filipenses 2, del 6 al 9 que acabamos de leer. Humilde, sacrificial, gozoso. Haya también en vosotros el mismo sentir que hubo también en Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De tal manera que esa es la máxima expresión de la gloria de Dios, cuando Dios se hace hombre y muere y se humilla con muerte de cruz. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Que el Señor nos invita a que haya lo mismo en nosotros, que nos despojemos de todo el orgullo, de todas las posesiones y que podamos ser siervos de Dios. El Señor quiere que seamos sus siervos. La palabra siervo en la Biblia aparece muchas veces. Y cuando nosotros nos convertimos en siervos de Dios, estamos dando el primer paso para convertirnos en amigos de Dios. Para que el Señor un día nos diga, ya no te llamaré siervo, sino que te llamaré amigo. Y este momento va a ser cuando nosotros conozcamos mucho de la palabra de Dios y así vamos a conocer mucho del pensamiento de Dios. Vamos con la última. Tenemos que cumplir entonces con la gran comisión, que está en dos partes. Uno en Marcos 16:15, que se refiere a la parte de evangelismo, a la parte de enseñarle a las personas. Y la otra en la parte de discipular naciones, en Mateo 28:19. Tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que ganar gente para Cristo.
hacer crecer la iglesia. Y tenemos que enseñarles todo lo que nosotros sabemos. Cada día tenemos que aprender más. Y cada día tendremos más que enseñar. De tal manera que nuestra carrera en el cristianismo no es algo que nosotros, digamos, ya lo cumplí, ya lo enseñé, ya supe todo lo que tenía que saber, sino que cada día tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir enseñándole a otras personas. Pero esa es la gran omisión. La gran omisión de la iglesia es que la iglesia no tiene discípulos. La gente no tiene discípulos. La gente es discipulada por el pastor, pero cada uno debe tener sus propios discípulos. Es lo que el Señor nos enseñó. Nosotros tenemos que enseñar a la gente a obedecer, a aplicar la palabra de Dios. Y cuando lo hacemos, estamos manifestando la gloria de Dios. Porque cuando la gente lo hace, cuando la gente obedece, va a ver la gloria de Dios. Y nosotros vamos a ver la gloria de Dios a través de la actitud de esas personas hacia la palabra de Dios. La consecuencia de la gran omisión es que la otra omisión grande que nosotros tenemos es que no solamente no tenemos discípulos, sino que además no estamos discipulando a la nación. Y al no estar discipulando a la nación, pues puede ser que ganemos muchas personas a través del evangelismo, que haya muchas iglesias plantadas, pero hay poca transformación de la sociedad. Países como Guatemala veíamos hace 8 días, con 60% de población cristiana y sin embargo el gobierno sumido en un escándalo de corrupción terrible. Tenemos que trabajar para transformar nuestra nación. Y por lo tanto tenemos que reincorporar lo omitido, o sea, tenemos que arrepentirnos de lo que no hemos hecho. Y el Señor nos da 3 condiciones. 1, humildad. 2, arrepentimiento, obediencia. Y nos da 2 promesas, perdón y sanidad, que está en 2 de Crónicas 7:14, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y oraren, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si queremos perdón, si queremos sanidad de nuestra tierra, tenemos que arrepentirnos y tenemos que empezar a hacer las cosas bien. Orar, buscar del Señor, humillarnos, reconocer que realmente no hemos hecho las cosas como el Señor quiere. Y empezar a buscar el rostro de Dios y la dirección de Dios para todas las cosas que debamos hacer. Así pues que no nos queda otra que humillarnos delante de la presencia de Dios y orar. Así que los invito a que oremos. Padre Celestial, desde el cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque tú nos has hecho, Señor, como la corona de la creación, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por ese privilegio, Señor, por ese título, Señor, que tú nos das, Padre Santo, de ser la corona de la creación, Señor, cuando vemos que el universo es algo tan hermoso, tan complejo, tan bello, Padre Celestial, pero tú has hecho al hombre la corona de la creación. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, bendito Dios del cielo, porque tú, Señor, tienes un propósito especial con nuestras vidas, Señor. Y quieres que nosotros, Señor, nos sigamos llevando esas vidas, Padre Celestial, religiosas, dentro de la iglesia, Padre Santo, únicamente, sino que quieres que vayamos e impactemos a la nación, Señor, que discipulemos la nación. Quieres que todo lo que nosotros hagamos, Señor, sea para la gloria de Dios, Padre Santo. Gracias, bendito Dios del cielo, porque nos permites participar de tu gloria, Señor. Gracias, Señor, porque tu gloria es recíproca, Señor. Tú eres nuestra gloria, Señor. Y nuestra vida, Señor, te glorifica, Padre Santo. Yo te doy gracias, bendito Dios del cielo, por esa relación tan profunda, Señor, que tú quieres establecer con nosotros, Padre Santo. Y en esta noche, Señor, queremos pedirte perdón, Padre Celestial, si no hemos apreciado, Padre Celestial, el plan que tú tienes para nosotros, Señor. Si no hemos reconocido que fuimos creados para la alabanza de la gloria de tu gracia, Padre Santo. Perdónanos, Señor. Y en esta noche, Señor, queremos pedirte perdón, Padre Celestial, por nuestros pecados, Señor.
Queremos pedirte perdón, Padre Celestial, por nuestras culpas, por nuestras faltas, Señor, por nuestras omisiones, Padre Celestial. Perdónanos, bendito Dios del cielo, porque a veces, Señor, nos enfrascamos, Señor, en el devenir de cada día, Padre Santo, y nos olvidamos que el propósito de nuestra existencia es para la alabanza de la gloria de tu gracia, Padre Santo. Perdónanos, bendito Dios del cielo, porque no nos preocupamos, Señor, por ver tu gloria, Señor, ni por manifestarla, ni por ser el reflejo de tu gloria, Padre Santo. Perdónanos, bendito Dios del cielo, porque vivimos quizás unas vidas muy casuales, Señor, desenfocados dentro del propósito que tú tienes con nosotros, Dios. Pero hoy, Señor, queremos suplicarte, Padre Santo, que tú ministres a nuestro corazón tu voluntad, que coloques en nuestros corazones el querer como el hacer, Padre Celestial, y que podamos, Señor, transformar nuestras vidas, y a través de transformar nuestras vidas también transformar nuestra nación, Padre Santo. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, a caminar, Padre Celestial, de tu mano, Señor, guiados por ti, Dios. Que todo lo que hagamos, Señor, sea que comamos o que bebamos, Padre Santo, lo hagamos para la gloria tuya, Padre Celestial. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, coloques eso en nuestro corazón, Padre Santo, de que cada cosa que hagamos sea para tu gloria, bendito Dios del cielo. Porque eso, Señor, nos marcará, Señor, un rumbo, Señor, y nos ayudará, Padre Celestial, a seguir de tu mano, Señor, y no apartarnos de ella, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, gracias por tu amor. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias, Padre Celestial, por tu presencia en nuestras vidas, Dios. Gracias por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, Dios. Gracias, Señor, porque a través de ella, Padre Santo, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia para el oportuno socorro. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, bendito sea Dios. Hermanitos, nos veremos el próximo viernes que tenemos vigilia. ¿Vale? Bueno, Dios les guarde.